Bien, pues buenas tardes a todos. Hoy estamos en otro capítulo de David y Goliat, con otra súper entrevista. Últimamente, la verdad es que solo tenemos súper entrevistas, proyectos súper interesantes. Y nada, para los que no nos conozcan todavía, nosotros somos un podcast de emprendedores para emprendedores, donde invitamos a emprendedores a que nos cuenten un poco sobre su proyecto y compartan experiencias sobre el mundo del emprendimiento y sirva un poco pues, de inspiración a gente que quiere emprender, de conocimiento y, en definitiva, para los dos que nos gusta este mundo, pues crear comunidad emprendedora. Yo soy David, a mi derecha mi fiel amigo y compañero Pablo, nosotros somos del Sabio de Escuchar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y somos una consultora de comunicación que precisamente es lo que nos dedicamos a ayudar a emprendedores, gente que empieza con proyectos, desde un punto de vista de comunicación, ayudar a visibilizar y a gestionar y posicionar su marca. Entonces ya no me enrollo más y voy a presentar al invitado de hoy. Hoy tenemos a Pablo González García, fundador y CEO de Health3, creo que lo he dicho bien, Pablo. Y nada, gracias por venir, lo primero. Y nada, pues vamos a empezar a charlar. Nos gusta arrancar siempre de la misma manera, que es que un poco pues nos contéis algo de vosotros, os presentéis un poco y luego ya entramos en materia, en el proyecto. Vale. Muchas gracias y buenas tardes. Primero, pues daros las gracias por invitarme y por la iniciativa esta del podcast, que, como te decía antes de empezar, me parece una idea genial y una gran iniciativa. Y pues contarte algo sobre mí. Uh-huh. Lo que tú quieras. Lo que quieras, tienes la libertad absoluta. Pues yo soy valenciano, bueno, de aquí de un pueblo al sur de Valencia, de Alcira. Uh-huh. Y la verdad que llevo, pues toda mi vida había estado fuera de España. Uh-huh. Y hace casi 2 años decidí volver. Había estado, pues acabé la carrera en Berlín, por aquella época, pues hace ya 12 años o algo así, cuando todo el mundo tenía que irse fuera a trabajar, básicamente. Uh-huh. Sí, sí. Y de ahí me fui a Viena, estuve 4 años viviendo en Austria, de ahí me fui a Estados Unidos, a Nueva York. Estuve allí otros, pues casi 5 años, entre unas cosas y otras. Y al final, pues nada, con mi mujer, que llevaba con ella, con ella desde mucho antes, como mujer desde que estábamos en Austria, uh-huh. O sea, casados, y al final decidimos ya volvernos a Valencia, a la tierra. Has dado unas cuantas vueltas, sí, ¿no? Antes de llegar a Valencia, ¿no? Sí, y la verdad que volví diciendo, pues voy a montar algo, porque no había estado siempre trabajando para startups y dije, pues, ¿por qué no? Y así. ¿Ya tenías, o sea, desde hacía mucho tiempo la idea de montar algo, aunque no supieras exactamente qué, o sabías ya qué, o quiero decir, esa vena de emprendedor la tenías ya ahí de siempre? Yo creo que sí, no sabía qué de siempre, pero una vez empecé a trabajar en el mundo de las startups es algo que dije, bueno, pues esto está guay, me parecía mucho más interesante que trabajar en algo en concreto. Pues yo soy ingeniero informático, yo podría haber vuelto y trabajar desarrollando en cualquier empresa, pero bueno, hay muchas empresas que tienen muchos proyectos interesantes, pero aún así me parecía como un poco encapsularse en hacer siempre lo mismo, en decir, vale, vas a estar trabajando de esto y ya está. Entonces, de ahí es donde, al ver todo el mundo de las startups, a mí me llama mucho más el decir, bueno, a mí me gusta desarrollar, pero también me gusta hacer muchas otras cosas, de la parte estratégica o de la parte de negocio, o de la parte de hablar con clientes y de desarrollar el producto. Perdón. Sí, lo hemos hablado aquí un montón de veces, de que al final cuando emprendes es como una masterclass de la vida, de que aunque a ti te gusta hacer una cosa, es que tienes que hacer de todo. Claro. De todo. Sí. Y, por ejemplo, ahora que dices una cosa que me llama la atención, tú que has viajado tanto, has estado en otros países y demás, ¿cómo ves o cómo has visto el ecosistema emprendedor en otros países? Es decir, ¿cómo lo comparas con España? Es decir, algo que puedas contarnos de eso que has vivido fuera. Vale, pues a ver, primero, por ejemplo, en Austria, que es lo que yo vivía así más cercano, porque cuando estaba en Berlín estaba acabando la carrera, sí que conocía gente trabajando allí. En Berlín hay mucho ecosistema emprendedor, o lo había por lo menos antes, supongo que ahora seguirá también por ahí. Y había mucha facilidad por lo menos para encontrar trabajo, que es lo que me sorprendió allí. En Austria también, y luego en Austria sí que vi que hay bastante apoyo financiero por la parte pública para empezar. O sea, apoyo financiero de verdad.
Que a lo mejor simplemente con conseguir financiación pública tienes para estar el primer año o año y medio arrancando. Y eso es, obviamente, siendo muy austero, como cualquier emprendedor debería ser, pero para poder ir tirando y ver lo que hay. En Estados Unidos, pues, a ver, todo el mundo sabe un poco cómo está allí todo. En Nueva York a lo mejor no es tanto como en Silicon Valley, que yo estaba en Nueva York, pero la realidad es que hay mucho más inversor privado que sí que está dispuesto a apostar en etapas muy tempranas, que eso da para otro podcast entero. Solo la realidad de lo que es la inversión aquí, que también pues un poco la situación actual del 2023, que ha sido un año con muy poca inversión por parte de inversores en Europa, que hace no sé cuántos años que no se invertía tampoco y tal, pero la realidad es que los inversores en Europa a nivel privado son mucho más, digamos, cautos, por lo menos desde mi punto de vista. Seguro que hay gente que sabe mucho más que yo de esto, que en Estados Unidos. Y conociendo, creo que con tu trayectoria y conociendo cómo funciona un poco el mercado de emprendimiento en Alemania y también en Estados Unidos, ¿por qué al final decidiste Valencia? ¿Era por Morriña, de que te apetecía volver a Valencia? ¿Era por...? Totalmente, porque o sea, todos vemos el mundo de fuera como algo mejor, pero en Valencia se vive muy bien. O sea, Si no, no estaríamos seguramente. Y, a ver, en España en general, yo en todos los sitios que he ido a España creo que se puede vivir muy bien, pero Valencia en concreto es una ciudad que en muchas cosas es incomparable. Y eso que estamos hablando, o sea, yo por ejemplo que he vivido en Austria, en Viena, que se considera una de las mejores ciudades con mejor calidad de vida del mundo también, como Valencia, y Nueva York, que pues, es una ciudad realmente única, aunque tiene sus complejidades, pero es única a su manera. Sí, la terreta es la terreta. Bueno, y háblanos un poco del comienzo, del inicio del proyecto, es decir, cómo surge, en qué momento lo empiezas a pensar, ya lo tenías en mente, es decir, cómo arranca todo esto. Surge realmente de una conversación con mi mujer, o bueno, realmente después de yo creo que ver muchas veces. Ella es una de estas personas que tiene problemas de estómago, siempre, o sea, no siempre, pero es como crónico, que va y viene y de vez en cuando le da. Y la realidad es que después de ir a muchos médicos, muchas pruebas, te descartan todo, pues por lo menos, ¿vale? Te descartan todas las cosas que pueden ser una enfermedad grave o que se pueden detectar, y al final te dicen no tienes nada. Tu estómago es sensible, ten cuidado con lo que haces y mira cómo vas al baño y mira a ver si descubres pues lo que te afecta. Y realmente hablando de eso, yo con ella, pues yo con mi background de pues desarrollar, de inteligencia artificial y tal, digo, pues es que esto tiene que existir algo ya para hacer la monitorización. O sea, yo realmente la idea yo empecé a investigar porque digo, esto tiene que existir algo. No puede ser. Y empecé a investigar y de primeras no encontré nada, sí, yo qué sé, porque empiezas a buscar pues algún producto que ya exista, que haga esto. Pues yo pensaba, digo, esto pues realmente, si tú ves todo lo que haces en el váter todos los días, pues a partir de ahí puedes empezar a ver los patrones y tú pues sabiendo qué días es el que te va a sentar mal o cuando puedes hacer los modelos predictivos de decir, vale, hoy ya veo unos patrones que quieren decir que esto es el comienzo de que vas a estar mal del estómago. Pues tomar acciones correctoras antes, no después. Y no encontraba nada. Y dije, bueno, voy a buscar en la parte científica, de empezar a buscar papers, buscar artículos científicos. Y ahí sí que empecé a encontrar artículos que pues ya había universidades que estaban estudiando que sí que había correlación directa entre simplemente tomar imágenes y empezar a detectar ciertas enfermedades, Y dije, vale, esto tiene sentido. Pues ya llega un momento que digo, me estoy volviendo loco. Porque a mí me parecía algo obvio y digo, no puedo ser la única persona del mundo que lo ha pensado. Entonces ahí es cuando realmente cuando empezó.
yo no tengo, bueno, ahora un poco, pero no tenía mucha idea de electrónica. Y es cuando yo contacté con mi socio cofundador, que lo conozco de toda la vida, literal. Íbamos al colegio juntos, vivimos en la universidad juntos. Y le dije, oye, Quique, te voy a explicar una cosa y hablamos y vamos a ver si tiene sentido. Y si te parece, pues empezamos y vemos cómo empezar. También casualidad, porque él ha estado también por medio mundo trabajando y justo en ese momento estaba en Valencia también. Entonces, pues estuvo... Pues debe ser una casualidad. Pues, perdón, sí, quería preguntarte, porque a lo mejor nuestros oyentes nos hemos saltado la pregunta de en qué consiste tu proyecto. Si hemos ido directamente a cómo empezó, pero no hemos contado en qué consiste. O sea, que si puedes darnos una pequeña introducción de en qué consiste, sería perfecto. Vale, nuestro producto es el Wellness Watcher, ¿vale? Y el producto en sí es un dispositivo que se coloca en el inodoro para hacer monitorización de heces y orina y a través de eso pues poder alertar al usuario cuando se detectan patrones, digamos, anormales. Ahora mismo tenemos una aplicación móvil que ya está disponible, que hay mucha gente que la está utilizando de manera, pues, sin el dispositivo, porque el dispositivo todavía no está en el mercado, que lo que hacen es subir fotos de las heces de manera manual. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues estamos, lo que he dicho, entrenando los modelos que ya tenemos entrenados, gracias a los usuarios de prueba al principio que nos subieron muchas imágenes, para dar esa información al usuario ahora mismo. Estamos también entrenando modelos predictivos para lo que había dicho, de poder alertar al usuario antes de que se le vaya a producir esas anomalías. Y luego, algo importante también, el dispositivo que estamos ahora en fase de, digamos, llegar a algo que se pueda producir de manera industrial. Sí que tenemos prototipos y hemos validado pues el funcionamiento, la captación de imágenes y todo eso, pero falta hacer algo que se pueda producir a nivel industrial ahora, que estamos en ello. Lo bueno del dispositivo es primero la automatización de todo, ya te olvidas tú de tener que hacer las fotos a mano, que hay gente que nos pregunta incluso que cómo... Sí, además, claro, tú me lo imaginas, es una camarita, ¿no? Que digamos hace una foto, ¿no? Claro, entonces realmente es un dispositivo que está ahí dentro y que pues tiene su propia luz porque eso en realidad pues en ese momento está oscuro. Okay. O sea, perdón, es curiosidad simplemente. Está, porque yo me lo imaginaba como en la taza del váter, como enfocando desde arriba, como en una vista cenital. ¿No es así el dispositivo? No, a ver, lo más fácil de explicar es como si te imaginaras el pato UPC que está ahí colgando, mirando hacia adentro, pues algo así. Ok, vale. Y yo te quería preguntar, habías mencionado la inteligencia artificial, modelos predictivos y demás. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial, ahora que está tan de moda y lo hablamos todo, la utilizamos todo, cómo crees que va a revolucionar de alguna manera o a transformar lo que es el sector de la salud? Entonces, vosotros que estáis ahí en ese campo. Pues, a ver, la realidad es que ya la está transformando. Ahora con todo lo de OpenAI, ChatGPT y todo esto, digamos que la inteligencia artificial ahora mola. Antes éramos unos raritos. Pero la realidad es que ya hace bastantes años que hay inteligencia artificial que se utiliza, por ejemplo, en imagen médica para detección digamos, para ayuda al diagnóstico a los médicos. Y yo creo que va a ir mucho en esa dirección. En prevención, detección temprana, ayuda al diagnóstico son yo creo que los pilares más importantes hacia los que va a ir, porque la realidad es que los médicos no se van a ir a ningún lado, porque por suerte toda la regulación que hay, digamos aquí, por lo menos en Europa, en Estados Unidos creo que también están en proceso, normalmente obliga a que ninguna decisión en campos regulados, como por ejemplo la medicina o los campos financieros, ninguna decisión la puede tomar un modelo sin que se pueda explicar el porqué. Entonces, los médicos van a estar ahí, va a haber mucha input de inteligencias artificiales a médicos o a personal sanitario, pero al final el que está tomando la decisión es el médico. Y yo creo que eso es importante
el darle cuanta más información posible es como, yo qué sé, cuando de repente no, pero cuando se han inventado nuevas técnicas de hacer hace bastantes décadas ya rayos X, o cuando luego se inventó hacer los tags entonces todo eso es información realmente que, bueno, no se llama inteligencia artificial, pero antes no estaba. De repente se le da una información al médico que tiene que interpretar y el médico interpreta de alguna manera. Y yo creo que va a pasar lo mismo, los médicos se van a adaptar, porque seguro que cuando empezaron a hacer resonancias magnéticas había médicos que decían, ¿y esto qué es? Y muchos que las empezaron a utilizar y pues ha demostrado su utilidad. Sí, al final no deja de ser una herramienta nueva, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero que al final, lo que tú dices, o sea, les va a ayudar a detectar, a ofrecer diagnósticos más certeros, ¿no? Entiendo que... Claro, esa es la idea. Y la idea también en muchos casos es facilitar su trabajo, porque realmente cada vez la población, por ejemplo, está más envejecida en Europa, pero no crece tampoco el número de médicos acorde con... o sea, al final no vamos a ser todos médicos, ¿no? Entonces, van a tener que cada vez el equipo, nuestro sistema de salud se va a tener que encargar cada vez de más gente. Uh-huh. Y la única manera realmente de que eso se soporte es hacerles su trabajo más fácil y que lo puedan hacer de manera más eficiente. Claro. Y en vuestro caso, ¿la aplicación cómo funcionaría entonces exactamente? Es decir, recopila unos cuantos datos a través de la inteligencia artificial y le daría un diagnóstico al médico o una idea de posibles diagnósticos. ¿Cómo funcionaría exactamente? Vale. Ahora mismo nosotros la parte que digamos B2C o a cliente final, como no somos un dispositivo médico, no va a dar diagnóstico, va a dar, si la estás usando como usuario final, va a dar recomendaciones o alertas, es decir, oye, estos han encontrado algunos patrones en tus heces que deberías ir al médico, ¿vale? Eso es algo que, puedes decir, no está fuera de lo normal, o incluso, pues yo qué sé, si se ha detectado sangre, se podría decir que se ha detectado sangre en las heces, uh-huh. Pero tú, o sea, no te puedes dar un diagnóstico porque no es un dispositivo médico, que eso sí que está regulado. Sí. En la parte, digamos, nosotros lo que vemos parte de uso más profesional. Uh-huh. Ahora, como primer paso, vemos uso en por ejemplo, residencias de mayores o lugares controlados, sí. O incluso pacientes de enfermedades inflamatorias intestinales, que ahora mismo un paciente de enfermedad inflamatoria intestinal tiene control cuando va al médico, uh-huh. Que normalmente es cada 6 meses, le hacen la prueba de la calprotectina, que es para ver cómo lleva la inflamación, y hasta ahí. Okay. Y el médico le dice, bueno, pues sigue, como no ha sido peor, pues hasta aquí 6 meses. Uh-huh. Y a no ser que tengan un brote por el cual tengan que ingresar, ese paciente realmente no tiene mayor seguimiento, porque es de, bueno, pues ya sabes lo que tienes, ya te apañarás. Yeah. Y no... Sí, no hay más, ¿no? No pueden, a ver, tampoco pueden hacer nada más. No se va a ir el médico con ellos a su casa, porque no. Claro. Está claro, pero sí, es verdad, si es que tienes un dispositivo que da un seguimiento, pues es una maravilla al final, porque te puede alertar de cualquier cosa. Y no sé si, bueno, a mí como curiosidad, ¿qué fiabilidad tiene? Es decir, cuando te diga he detectado esto y te recomiendo uh-huh. Lo que sea, aunque no sea todavía un dispositivo médico, ¿qué fiabilidad más o menos? Esa es la que tiene o que es la pregunta del millón. Pues uh-huh. Hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros estamos detectando ahora mismo por cosas que sí que te puedo decir fiabilidades específicas, ¿no? De cómo funcionaría el tipo de heces según la escala de Bristol, ¿vale? Que eso es una escala médica que va del 1 al 7, el 1 totalmente estreñido, el 7 totalmente al revés. Y entre medio todo lo normal. Entonces ahí básicamente nosotros lo que hemos hecho es, tenemos muchas imágenes que nos han subido los usuarios, hemos cogido a una persona que es experta y las ha anotado manualmente, entonces nosotros podemos evaluar directamente y nuestros algoritmos son capaces de reproducir lo que hace aquí alguien que sabe de esto, y lo mismo puedes hacer, pues por ejemplo, con los colores, que los colores también
directamente es conocimiento médico también de, por ejemplo, si tú vas al baño y de repente empiezas a hacer heces que son muy negras, a no ser que sea por algo que has comido realmente, pues digamos, aquí podría ser perfectamente arroz negro, o que ahora vienen fallas y te has tomado demasiados vinos tintos, y eso hace que, pues, realmente, pues, cambia el color. Pero si eso perdura en el tiempo, esos son síntomas de potenciales enfermedades. Entonces eso es algo que la gente no ve y es realmente muy fácil de ver si alguien que sabe lo está mirando. Y en este caso alguien que sabe es pues, la inteligencia artificial. Y te puede decir, oye, esto está fuera de lo normal. No, esto te lo tienes que mirar. Y, por ejemplo, bueno, cambiando un poco de tema y volviendo al ahora, como decía Pablo, que ya hemos aterrizado bien y demás, que es importante, yo te quería preguntar, como dos preguntas en una, ¿no? La primera, ¿cómo detectáis que el proyecto puede tener sentido? Aunque creo que eso lo has comentado antes en el aspecto de que, bueno, que te das cuenta que prácticamente no hay nada parecido en el mercado, entonces me imagino que eso es lo que valida el proyecto. Pero sobre todo, ¿cuáles son los obstáculos o mayores dificultades que os encontráis al principio? No sé si es un tema técnico, es un tema, lo que decías, de temas legales, de cuáles son los mayores obstáculos que os encontrasteis al principio. Vale, pues a ver, el primer obstáculo que nos encontramos realmente fue porque el porqué del... Bueno, me he saltado directamente la primera pregunta, ¿no? El porqué, cómo validar... ¿Cómo validar esto? ¿Por qué tiene sentido? Pues a ver, para mí directamente conociendo a alguien que tiene el problema es como decir, vale, es obvio. Y luego, a raíz de eso, empiezas a hablar con gente y te das cuenta que hay mucha más gente que tiene ese tipo de problema que, pues básicamente convive con ello y no dice nada. Y eso básicamente fue realmente una manera de decir, vale, esto tiene sentido. Sin hacer mucho trabajo realmente. Lo que sí que encontramos luego más difícil para empezar fue el meternos en todo esto porque ni mi socio, como ya he dicho, ni mi socio ni yo venimos de la parte médica. Yo soy informático, él es electrónico. Ahí, claro, nos chocamos con la realidad. No es un problema del sistema, es un problema de falta de conocimiento por nuestra parte, que tampoco puede saber de todo. Y por suerte, pues él tiene bastante familia en el mundo sanitario, yo por parte de mi mujer también, y empezamos a tirar de la cuerda, de decir, oye, vamos a hablar con todo tipo de especialistas posibles para ver esto como desde pues personal de enfermería a personal de medicina interna, gente especializada en digestivo, un poco de todo para ver, oye, esto dónde tiene sentido y o sea, cómo lo podemos encuadrar. Luego dificultades, nos encontramos obviamente con las dificultades de regulación, que no sabíamos que eso existía. Pues yo creo que como todo el mundo cuando empieza y te metes en una industria nueva, pues probablemente haya algo que no conozcas. Y esto al ser además pues dispositivo físico y tal, pues más regulación todavía. Y luego realmente no mucho más, porque a ver, dificultades financieras como cualquiera que empieza a emprender, que pues todo el mundo tiene que saber que estar ahí, pero eso es algo que asumes, creo yo, cuando vas a empezar, decir, a ver, no hay dinero y va a ser un trabajo, o sea, conseguir alguna manera de financiación. Nosotros estamos en ello. Sí, a mí me ha extrañado sobre todo lo que comentabas, que al final es verdad que si vuestro proyecto tiene una base médica importante, que no tuvieseis como una tercera pata del proyecto que fuera médico. ¿No habéis pensado, aunque tenéis familiares y se puede tirar de ellos, pero crees que en un futuro vais a necesitar pues alguien dentro del equipo que sea más con ese perfil relacionado con la medicina? Tenemos una persona ya ahora mismo que es de parte de biomedicina, porque sí, o sea, realmente nos hacía falta. Claro. Y es importante, porque al principio, pues eso, hemos ido tirando de gente que nos ayuda,
pero no están ahí, no estaban ahí en el día a día. Claro, no se puede Entonces, abusar, no se puede claro, abusar, ¿no? claro, al final tampoco quieres que tu familia te acabe odiando. Claro. Y, por ejemplo, en el arranque, ¿sois vosotros dos solos? ¿Decidís recurrir a alguna entidad, alguna incubadora, alguna aceleradora? Es decir, ese inicio, ¿cómo lo planteáis y dónde nacéis, digamos, como empresa? Pues en el arranque realmente dimos con Ideas UPV, que es la parte que apoya el emprendimiento desde la Universidad Politécnica de Valencia. No me acuerdo exactamente cómo dimos con ellos. Tengo que decir que yo no sabía que existían cuando yo estudiaba allí. O sea que no, o los estudiantes cuando estamos estudiando nos da completamente igual eso, porque desde que estoy ahí dentro me he enterado de que sí que hacen, por lo visto, tours por las diferentes facultades para explicar lo que ellos hacen y tal. Yo nunca me enteré, o a lo mejor cuando yo estaba todavía no lo hacían, pero bien, es una unidad de apoyo al emprendimiento que hay en la universidad y que yo estoy muy, muy agradecido. Que básicamente cualquier exalumno de la UPV puede acercarse y pedirles socorro. Y tienen a gente muy, muy experta en todo lo que es emprendimiento. Han visto muchos proyectos pasar por ahí. Ellos además, lo bonito es que, a ver, yo como lo veo es que lo hacen de forma totalmente altruista. Obviamente ellos cobran un sueldo por eso porque es personal de la universidad, pero no se llevan nada de las empresas. Entonces, y todo el apoyo que dan, todo el conocimiento que tienen la gente que está ahí, son muy cracks. Y además se les nota que tienen como un poco que le ponen corazón al apoyar a los emprendedores. Allí, al final, te asignan realmente un mentor cuando empiezas. Y claro, es alguien que realmente va viendo el proyecto crecer o no crecer, depende de cómo vaya. Pero yo creo que ellos también, como se implican y les dan su tiempo y su esfuerzo, por eso también lo viven de una manera muy personal. Sí, me parece una maravilla que puedas con tu proyecto acceder allí y que una persona con experiencia y con recursos se ponga de tu lado a empujar, pues me parece genial, me parece una iniciativa súper interesante. Ojalá tuviésemos nosotros una así cerca. Sí, además, a ver, que obviamente hay aceleradoras en Valencia con el ecosistema de emprendedor que hay, que se lleva montando desde hace bastantes años, pues hay muchos estos de aceleración y todos, yo creo que todos tienen cabida y todos son bienvenidos y seguro que todos, desde el mejor hasta el peor, les han servido a alguien. Pero a mí lo de la universidad me parece espectacular en el sentido de que es para cualquier exalumno, se arrima allí, les explica su idea y no tiene que hacer nada más. Y primero te van a dar un choque de realidad, ¿no? Porque muchas veces te dicen cosas que dices, ¿por qué no había pensado yo esto antes? Y luego que están ahí para ayudarte. Sí, eso que comentabas es muy interesante. Cuando cuando fuisteis con vuestra idea y la pusisteis sobre la mesa, ¿cómo atacaron vuestra idea? ¿Cómo la validaron o cómo, digamos, la pusieron a prueba? Pues, a ver, primero un poco yo creo que todo el mundo que escucha la idea de primera se queda un poco en shock de decir, porque es un poco impactante, ¿no? Es decir, ¿cómo se te ha ocurrido ponerte a querer mirar heces y orina? Así como... Sí, pero es un shock bueno, ¿no? Porque al final, desde cuando escuché hablar del proyecto dije, joder, qué interesante. Es que suena muy interesante. Y luego te cuestionan muchas cosas, más que de la idea en sí, que yo creo que yo cuando más avanzo en esto del emprendimiento me doy cuenta que cualquier idea puede ser buena, que lo importante es cómo la ejecutas y cómo avanzas y tal. Es el ayudar, cuestionar todas las partes del modelo de negocio, todas las partes que un emprendedor, que no es alguien que viene del mundo de negocios, como nosotros, que veníamos de la parte técnica, que además es la primera vez que emprende, no te planteas. Claro. Nosotros yo antes de empezar me planteaba, bueno, si hacemos el mejor cacharro del mundo con una tecnología
súper buena, esto nos lo van a quitar de las manos. Y la realidad es que no. O sea, o sales ahí y lo expones al mundo y lo intentas vender tú, o no va a venir nadie a comprártelo. Entonces, cosas como esas de cuestionarte de tu modelo de negocio, ¿es esto realista? ¿Tu estrategia? ¿A quién se lo vas a vender? Muchas cosas, pues también nos ha ido a darnos cuenta de, oye, que esto que queréis hacer tiene una regulación. O sea, esto no podéis, no podéis vosotros decir, voy a sacar esto y voy a dar diagnóstico de no sé qué y de no sé cuántos. No, esto no funciona así. Entonces, cuestionar todas esas cosas porque ellos han visto proyectos en todas las industrias. O sea, que entiendo por lo que dices que recomiendas absolutamente a quien va a iniciarse en el mundo del emprendimiento, pues recurrir a cualquiera que haya que le pueda ayudar para digamos eso, ¿no? Poner un poco, meterle caña a la idea y sobre todo luego, pues, asesorarles en todas las áreas de ese negocio, ¿no? Totalmente, porque cuando le presentas la idea a un amigo tuyo, sobre todo a un amigo, pues yo ahora tengo más amigos que son emprendedores. Hace 3 años realmente no tenía amigos que fueran... Bueno, tenía amigos que tenían un negocio o lo que sea, pero no en el mundo de emprendimiento y cuando le presentas la idea a un amigo, a un familiar o quien sea, pues todo el mundo te dice que muy bien. Porque nadie te quiere decir la realidad, nadie te quiere cuestionar. Ahí seguro que yo se lo contaba a gente que ha pensado, este tío está loco. Una cabra se va a utilizar, pero no le voy a decir nada, no voy a decírselo yo. Claro, que se han girado y han dicho, vale. Pero claro, esta gente sabe y está para eso. Y entonces es muy bueno. Al principio a lo mejor es un poco duro, pero yo creo que está muy bien. Y yo creo que, vamos, que te digan las cosas claras al principio es mucho mejor por el tiempo y el dinero que ahorras que darte cuenta por ti solo mucho más tarde. Y si puedes pivotar rápido, pues mejor. Claro, y eso, pues hay mucha gente, yo he visto mucha gente que lo que tú dices, que cuando realmente se chocan con un buen mentor y les ayuda a cuestionarse las cosas de su proyecto y tal, pues pivotar muchas veces es una solución. Nosotros al principio, bueno, no diría pivotar, realmente es que no sabíamos si íbamos a ir a un mercado pues más profesional, a un mercado de usuario final, no teníamos ni idea de si íbamos directo a un mercado médico. No lo digo pivotar porque no lo sabíamos, entonces era como que... Pero sí que hemos ido cerrando ese foco de decir, ahora mismo no podemos ir directo a un mercado médico, porque simplemente la regulación que hay que pasar no estamos ahí para pasar toda esa regulación. Que es algo que sí que queremos hacer, sin duda, pero hay que ir como cerrando el foco y decidiendo exactamente hacia dónde moverse. ¿Y es difícil pasar esa regulación? Quiero decir, a la hora de burocráticamente es complicado. Yo diría que más que burocráticamente es a nivel financiero. Porque tienes que hacer las cosas de ciertas maneras, o sea, sí que hay un poco de procesos que tiene que haber trazabilidad de, pues, el hardware que sea garantizado a nivel médico, o sea, el certificado en estos que piden las cosas médicas, y el software también tiene que haber trazabilidad y ciertos procesos en la parte del desarrollo, pues, en un dispositivo certificado como dispositivo médico, no te puedes arriesgar a que haya errores que en un dispositivo no médico, pues la manera de desarrollar y tal. Lo más realmente, digamos, complicado o caro es que eso pues al final lo tiene que certificar una empresa externa. Entonces, tienes que hacer las cosas bien, pero además lo tienen que certificar, como si dijéramos, por una auditoría externa para pasar esas certificaciones. Entonces ahí es cuando se encarecen las cosas. Tiene sentido. Bueno, yo ahora quería entrar un poquito más en la parte esa de la figura del emprendedor, ¿no? Tú como emprendedor, y yo creo que es una parte que a todo el mundo le interesa, ¿no? Entonces, en tu experiencia como emprendedor, ¿qué dirías que es lo mejor, la mejor parte? Y también, que es interesante y bueno saberlo, lo que no es tan bueno, ¿no? Lo que puede ser más complicado, más duro, según tu experiencia. Vale, a ver, para empezar con lo bueno, lo mejor, yo creo que lo mejor es la libertad que te da, para mí por lo menos, aunque estás haciendo
algo en concreto, pero tú decides hacia dónde va el proyecto. Entonces obviamente tú con tus socios, los socios que tengas, inversores, pero tienes poder de decisión en mover, digamos, hacia dónde se mueve el barco. Y yo creo que eso es la parte, digamos, bonita de emprender, que tú realmente estás viendo que el esfuerzo que tú haces, todas las cosas que vas haciendo, si mueven el proyecto en la dirección que tú quieres, o también si te estás equivocando y estás remando hacia el otro lado, que también pasa. Que hay veces que te tienes que sentar con tu socio de vuelta y decir, oye, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? O sea, esto queríamos hacer A y estamos yendo completamente en la dirección opuesta, vamos a reconducir el barco, que esto no habíamos perdido el rumbo, que yo creo que es normal también, porque te metes en tu mundo y, por ejemplo, nosotros ahora estamos intentando enfocar bastante hacer la parte de pues salir al mercado, empezar a hablar con residencias, empezar a hacer la parte, preparar la preventa para hacer una venta a usuario final también. Y hay veces que digo, vale, porque estoy dedicándole 40 horas a la semana a desarrollar algo técnico y solo 10 a la parte de venta, si debería ser al revés. Yeah. Si hemos decidido que ahora el foco está en la parte comercial. Porque claro, si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Pues es lo que pasa con los emprendedores. Y yo creo que la parte mala viene un poco también derivando ahí. Lo complicado de ser emprendedor es que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Entonces tienes que muchas veces decidir qué es lo que no vamos a hacer ahora. Porque hay siempre más cosas que hacer que tiempo. Da igual la cantidad de horas que trabajes, yo eso ya lo he probado. Siempre hay más cosas que hacer. Que vosotros os habrá pasado también. Siempre hay más cosas que hacer. Sí, la cuestión es, como tú dices, establecer el foco, ¿no? Vamos a establecer prioridades porque todo no se puede abarcar. Y ir pues por sprints o por fases o como podamos avanzar. Y luego la parte, digamos, complicada, sobre todo al principio, es que como emprendedor realmente lo que estás haciendo constantemente es intentar vender tu proyecto, pues o a clientes o a potenciales colaboradores o incluso a proveedores, porque claro, te ven como una empresa que acaba de empezar y dicen, yo con estos no sé si quiero trabajar porque a lo mejor no me pagan. ¿Sabes? O sea, somos así como si fuéramos radiactivos y claro, es el aceptar las negativas. O sea, eso es lo complicado al principio, sobre todo cuando ya, digamos, se ve, dices, vale, es una startup que lleva 1 año y sigue viva, pues da un poco más de credibilidad que cuando lleva 3 meses. Pero aún así es aceptar las negativas constantes por todas partes, porque es la realidad de un emprendedor. Incluso por mucho éxito que tengas, el 90% de tus interacciones acaban en no. O sea, es... Totalmente de acuerdo también. Es muy difícil en sí. Es muy complicado, es verdad. Es verdad. Y luego, por ejemplo, una cosa que dices que estaba diciendo que es interesante, tú, por ejemplo, a nivel personal, cuando, oye, pues hay algo que no sale bien, cometéis un error, en fin, encontráis uno está con el camino, que al final, pues, son muchos. ¿Cómo lo gestionas eso para no, oye, pues, decepcionarte, frustrarte, cabrearte? ¿Hay algo que, bueno, pues, no sé, algo que tú hagas y que te funcione o cómo lo gestionas? Yo no sé, mi mujer me lo dice muchas veces que yo como que, no sé, como que tengo paz o no sé, me cuesta mucho llegar a ese punto de frustración. Ya. Entonces normalmente como que me autogestiono antes de llegar ahí, ya se me ha olvidado para la siguiente y continúo con las cosas buenas. Por suerte yo tengo un socio que nos compenetramos muy bien. Entonces somos un apoyo también el uno para el otro. El realmente, yo creo que es muy importante el saber con quién estás emprendiendo, sobre todo
conocerlo bien, saber, digamos, en vuestra relación, es que es casi como si te casaras pero con otra persona, o sea, al final es que... Ya te lo dije, David. Sí. Ya te lo dije en la boda. Sí, es verdad. Sí, a veces pasas más horas que con esa persona que con... Claro, y al final tienes que saber, pues, entenderte, ver cuando, pues, el otro está así de bajón, no apretarle más. Cuando tú eres el que está de bajón, el otro tiene que saber leer también e intentar apoyarte. O sea, un poco... yo creo que por eso es importante con quién emprendes, porque si no, si cuando uno está mal, viene tu socio y te ve a apretar y a cagarse en ti porque la has liado con no sé qué y tú estabas mal porque la habías liado con otra cosa y ya, o sea, explotas y ahí es cuando yo creo que la relación se puede empezar a deteriorar. Entonces yo creo que eso es importante, el entenderse, el hablarse y nada. A temas así más personal puramente, salgo a correr, creo que salgo a correr más desde que empecé a emprender. No sé si eso tiene algo que ver. Totalmente aficionado, pero sí, eso a lo mejor me sirve también de... No, seguro. Comentabas antes que lo de trabajar muchísimas horas ya lo habías probado. ¿Qué has sacado en clave de, quiero decir, porque todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? De decir, bueno, pues voy a dedicarle muchísimas horas. ¿Qué te ha hecho volver digamos, a dedicarle unas horas normales? El encontrar un equilibrio entre la vida personal, ¿te funciona mejor ese equilibrio entre vida personal, vida laboral? ¿O algún consejo que dar en ese aspecto? Bueno, no es tanto por el equilibrio, que realmente pues lo llevamos bien. En ese sentido, mi mujer y yo somos bastante comprensivos con los dos a nivel personal. Es más que no es... bajo mi punto de vista, no es eficiente. Entonces, tú una semana puedes decir, esta semana voy a trabajar 80 horas. Perfecto. Y la semana que viene puedes decir, esta semana voy a trabajar 80 horas. Perfecto. Pero a la tercera semana que haces eso, estás rindiendo menos que una semana normal. Entonces, no tiene sentido. Pues llega un punto que estás trabajando más de 10 horas al día, de lunes a domingo, y estás produciendo menos que si trabajaras 8 horas de lunes a viernes. Porque no sabes, o sea, es que llega un momento que el cerebro no da para más. Sí. No, continúa. Y entonces, yo sí que entiendo que hay veces que digas, pues esta semana de manera puntual porque tengo un evento y tengo que preparar esto para el evento o tengo que hacer esta cosa para entregarla, o yo qué sé, si trabajas directamente con clientes, pues tenemos un proyecto con un cliente y hay que acabarlo para que nos pague y necesitamos el dinero, pues lo que sea. Pero tiene que ser algo puntual. Y tu puntual no se puede convertir en todas las semanas tengo algo puntual. Claro. Porque si no... Es que va a llegar un momento que vas a necesitar 120 horas y en vez de 80. Y cada vez rindes menos y no te va a acabar gustando lo que haces. Entonces, si realmente quieres a largo plazo que te guste lo que haces, vivir feliz con ello y que tenga éxito, yo creo que tienes que modular mucho el no quemarte realmente. Exacto. Justamente era lo que te iba a comentar, que es una situación, si eso se convierte en algo habitual, estás en una situación que es insostenible, en el que te vas a empezar a hacer preguntas del tipo, ¿por qué estoy haciendo esto? Si claro, es una mierda, ¿sabes? Entonces sí, es importante ese equilibrio, porque es que este camino lo coges por voluntad propia, ¿no? Para disfrutar, entre otras cosas, y porque tienes una necesidad interior. Pero si lo conviertes en un infierno, no creo que quieras estar mucho tiempo en el infierno. Claro, es que yo creo que hay emprendedores y gente en muchos trabajos y gente con empresas tradicionales que no se da cuenta de eso, de que se han puesto a trabajar y al final es de, bueno, pero esto realmente es lo que yo quería hacer, estar trabajando 70 horas a la semana, o a lo mejor me sirve un poquito menos. Y luego, ya has dicho alguna cosa, pero por recopilar, porque yo creo que es importante, si algún emprendedor nos escucha, que esperemos que sean unos cuantos, que está pensando en lanzar un proyecto, tiene algo en la cabeza, ¿qué consejos le darías? ¿O qué te gustaría decirle que igual, pues yo qué sé, a ti no te dijeron o no supiste, pero que tú has ido descubriendo en el camino y dices, oye, pues creo que a mí me ha funcionado y lo puedo compartir? A ver, si es
si es alguien de la Universidad Politécnica de Valencia o exalumno, que se acerque a los de Ideas UPV. Muy bien, muy bien. Si no, yo creo que hoy en día la mayoría de universidades tienen algo similar. O sea que se pueden, como primera parada, ¿no? Preguntar y tener ahí un choque de realidad con la universidad, alguien que esté en el área de emprendimiento. Y luego realmente, si vas a emprender con alguien, que mucha gente pues acaba emprendiendo con un socio, pues normalmente porque no lo puedes hacer tú todo, que sea alguien que conoces de verdad, que sea alguien en el que confías, que lo tomes como que es alguien casi con el que te vas a casar, porque es que entre que pasas muchas horas, tienes que tomar muchas decisiones, tienes que estar ahí apoyándote, digo, es que al final es otra relación. Es una relación. Totalmente. Y luego que entiendan que es... yo veo el emprendimiento un poco como... Yo tengo una analogía con Instagram, ¿vale? Que tú solo ves en Instagram lo que Instagram te saca, que es la gente que, pues los influencers, los que viven bien, los que están... Los cochazos y tal. Pues con el emprendimiento es igual, o sea, solo vemos... los que triunfan, los que han conseguido éxito, los que su empresa se hace grande, los que su empresa acaba teniendo 100 trabajadores, los que la empresa sale a bolsa, los que hacen una empresa que tiene, yo qué sé, que está vendiendo en 50 países diferentes, pero eso tampoco es la realidad. O sea, bueno, sí que son de verdad, pero no es la realidad de la mayoría. Entonces, un poco eso, decir que lo que vemos de los emprendedores muchas veces es un poco como lo que vemos en las redes sociales de la vida de las personas, que no es la realidad de la mayoría. Sí, emprendedores en Lamborghinis, Sí. Y, por ejemplo, que no sea así, pero imagínate que este proyecto, que yo que sé, al final no sale como quisierais y que esperemos que no. Pero la pregunta viene por, ¿seguirías emprendiendo? Es decir, ¿volverías a trabajar para alguien? ¿O crees que ya, si no es esto, será con otro proyecto de emprendimiento? O sea, ¿cómo ves esa relación con el emprendimiento en general? Más Pues esta primera experiencia que ojalá, y seguro que sí, saldrá muy bien. O igual otros proyectos de emprendimiento, sí. ¿no? A ver, o sea, ¿saldrá bien o no? La estadística está en mi contra, o sea que... Ya veremos, pero no me lo he planteado. O sea, en ese sentido soy bastante tranquilo. Por suerte, la profesión que tengo, pues tampoco sea algo que digas te va a faltar trabajo. Entonces no me he planteado en ningún momento decir, ¿qué voy a hacer después? Pues a lo mejor, no sé, probablemente diría voy a tomar un descanso o voy a trabajar para alguien un tiempo y luego mientras voy pensando qué hacer, o no lo sé. O a lo mejor encuentro otro emprendedor que tiene un proyecto que está empezando y es genial y me lanzo directo. No lo sé. Y nada, estamos llegando al final. La verdad es que a mí por lo menos se me está pasando muy rápido porque está siendo muy interesante, la verdad, Pablo. Y siempre nos gusta cerrar un poco preguntando lo mismo y es un poco una mirada al futuro, ¿no? Un poco esa misión que tenéis. Entonces, ¿dónde, pues seguramente lo habréis pensado, dónde os gustaría, dónde querréis estar dentro de unos años con este proyecto? ¿Cómo te gustaría en ese escenario ideal verlo? ¿Cómo quieres verlo crecer y evolucionar? Vale, a ver, la respuesta así muy de pitch es de aquí 3 años tenemos que tener 40.000 dispositivos puestos en inodoros en Europa. Esto es el dato. El dato. La realidad es que aparte de eso, en este tiempo sí que nos gustaría pues llegar a ser un dispositivo médico y probablemente incluso empezar a desarrollar alguna otra idea que tenemos en mente que está ahí en el tintero. ¿Se puede compartir alguna para el año que viene o no? No, de momento no. Porque no están todavía desarrolladas. Te tendremos que volver a invitar. Tenemos que hacer otro podcast Seguro para que nos cuentes esas ideas. Y nada, bueno, por último, que yo creo que es importante, lo ponemos siempre al final de los capítulos, el contacto, si alguien quiere hablar con vosotros, sea, pues no sé, inversor, médico, alguien que quiera colaborar en el proyecto,
¿dónde os puede encontrar? A ver, en las redes sociales estamos en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Y luego, si nos quieren encontrar en la web, wellnesswatcher.ai, ahí nos pueden encontrar también. Vale. Muy bien, pues yo creo que con esto ya estamos, ¿no? Sí, nada, yo, Pablo, darte otra vez las gracias, como te lo he dicho al principio, por venir. Me parece un proyecto, la verdad es que muy bonito, muy, muy apasionante. Y luego, en relación al tema que hemos hablado de emprendimiento, pues la verdad también muy, muy interesante lo que has dicho. Creo que, bueno, deja recomendaciones y consejos que pueden ser muy útiles para, oye, pues la gente que está pensando en hacer algo. Y bueno, la verdad es que muchas cosas de las que has dicho, pues bueno, creo que los dos nos hemos sentido muy identificados, que nosotros también somos jóvenes emprendedores. Y nada, darte las gracias, que estás invitado otro día, si quieres, para otro de esos proyectos que están ahí, en el tintero. Y nada, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Desearte mucha suerte y nada, y que estás invitado, como dice David, cuando quieras a volver, contarnos más cosas. Gracias. Y para los oyentes, pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Gracias.